está convirtiendo en capitalista? Pregunta que se hacen muchos jóvenes cubanos en la isla, que a través de YouTube cuestionan la efectividad de las MIPYMES. En un solo producto se ve reflejado el salario de muchísimos trabajadores cubanos. Una supuesta válvula de escape a la escasez de alimentos que ahora pueden suplir. Las micros, pequeñas y medianas empresas autorizadas por el régimen a comercializar productos importados, los dueños de negocios reciben ahora, desde Miami, el asesoramiento de La Oficina, una agencia de viaje y coordinación al sector privado cubano-americano, ubicada en este edificio de la 63 Avenida del Noroeste y la calle 36. Tienen la posibilidad de hacer negocios con emprendedores aquí en los Estados Unidos. El gobierno puede tener conversaciones de negocio que establezcan cualquier tipo de negocio que esté bajo las regulaciones que tiene, por ejemplo, el OFAC o el Departamento de Comercio con Cuba. El abogado Karel Suárez, quien tiene clientes con negocios en la isla, nos habló de los beneficios que les ofrece el gobierno de Estados Unidos con la apertura de cuentas bancarias. Pero el banco toma la decisión de no hacerlo porque las regulaciones no identifican exactamente, no son tan explícitas en qué es lo que el banco tiene que hacer, pero tampoco son explícitas en cuáles serían las sanciones que los bancos pudieran tener. Es muy probable que la administración Biden está diciendo que ellos piensan que esta política va a beneficiar más al pueblo cubano, aunque no le va a ayudar políticamente. De ahí que activistas en el exilio se cuestionen si es una estrategia o concesión del gobierno estadounidense con el régimen. Si al final va a ser controlado por el régimen, regulado por el régimen y beneficiado el régimen sin que se beneficie al pueblo de Cuba. Y encima de eso nos van a poner una mordaza porque no podemos hablar de política. Y encima de eso no se liberan los presos políticos porque no podemos hablar de eso porque si no el régimen cierra las MIPYMES. Entonces lo que están haciendo es usando eso como un instrumento de control político, de control social para seguir en el poder. Le doy la bienvenida en el estudio al excongresista Joe García, que fue uno de los organizadores del encuentro entre los empresarios de la isla y los empresarios de aquí en Miami, en la casa del empresario cubano-americano Sergio Pino. Congresista Joe García, muchísimas gracias por venir, le agradezco mucho la oportunidad. No, un placer, gracias por invitarme. Congresista, me llama la atención el tabaco que tiene en su guayabera. ¿Ese es un nuevo look o está fumando mucho o eso es algo estoy fumando mucho, que ha tomado costumbre de tantos viajes a Cuba? No, esto es porque mi abuelo siempre lo fumaba y entonces es una cosa que recogí de muy joven, pero mientras vivía no lo podía hacer tampoco, no me dejaba. Así que ya después de viejo ya he llegado a una edad a donde puedo permitirme unos cuantos pecaditos. Vale, congresista. Congresista Joe García, vamos a empezar por el principio y es a raíz de toda esta polémica que se genera, ¿no? Hay muchas personas aquí en Estados Unidos, en Miami, como usted, por ejemplo, que consideran que empoderando al pueblo cubano es la manera de que se independicen de la dictadura y del régimen. Hay otro que dice que no, porque eso le da oxígeno al gobierno cubano. ¿Por qué considera usted que esta es la manera correcta de hacerlo y qué diferencia hay a cuando se produjo la apertura bajo Obama? Bueno, varias cosas. Vamos a empezar que el que no quiere a su madre no puede querer a su país. Y el que tiene un falso patriotismo que puede mandarle comida a los disidentes, pero entonces no a su mamá, también es una cosa. Y vamos a estar claro, no hay una tienda para comida para los disidentes que no lo toque el gobierno de Cuba. Lo que es claro es que uno tiene que tratar de crear cuanto más espacio uno pueda en una sociedad para dar oportunidad, para dar independencia. Y la realidad es que yo lo distilo en esto, ¿no? Si de eso nosotros queremos una Cuba más próspera, más justa, que tenga un futuro, entonces nosotros, los que hemos vivido en el capitalismo, pensamos que el capitalismo es una parte importante de eso. El gobierno de Cuba en los últimos años no permitía nada hasta hace 2 años y ahora lo han permitido y ha cogido una fuerza enorme que le da variedad, que le da posibilidad a mucha gente en Cuba. Yo pienso que eso independiza a las personas que están en los negocios, yo pienso que da futuro, da trabajo y le quita a la gente de la nómina del gobierno y están en la nómina privada. A ver, usted habla de a mucha gente en Cuba, son 11 millones, yo creo que son menos porque se ha ido tanta gente en los últimos años, pero bueno, se supone que son 11 millones de cubanos, hay solamente autorizadas poco más de 8,000 de las llamadas MIPYMES. Y tengo entendido que no es que el pueblo puede ir allí a comprar lo que ellos están vendiendo porque es extremadamente caro. Entonces, ¿cómo realmente se está ayudando al pueblo cubano? Déjame darte el ejemplo. Vamos a empezar con los detalles. La fuerza laboral de Cuba, aunque hayan 11 millones de personas, la fuerza laboral de Cuba es solamente 5.8 millones de personas que trabajan en Cuba. De esos 5.8 millones de personas, 2.9 son de
cooperativas no estatales, pymes y de cuenta propista. ¿Y ya que maneja usted también los porcentajes, qué por ciento para las Hay Fuerzas más Armadas? gente en ese espacio. ¿Qué porcentaje para las Fuerzas Armadas y los militares? Las Fuerzas Armadas y los militares en Cuba ocupan casi el 2.6%, lo que es la posta estatal, lo que es el alcalde, la policía, el ejército, que es un poco menos de la mitad de la fuerza laboral. Pero quiero que entiendan, Gloria, hace 10 años atrás eran todos. Ahora, ¿por qué se genera la polémica, congresista? Porque si estamos hablando de una reunión privada, en una casa privada, la prensa estuvo allí porque alguien los llamó. ¿Quién los llamó? No, ahí estaba la prensa porque lo invitamos, pero no es la casa que genera eso. La casa lo que enseña la generosidad de Sergio Pino, que los recibió en su casa, pero ellos tuvieron un pudo bufete. haber sido cualquier otra casa. Si se llama a la prensa porque se quería que la prensa se enterara aquí en Miami. Es diferente. La prensa, por ejemplo, no la reunión en Miami, pudo haber sido la reunión en otra parte, en otra ciudad, donde realmente el tema cubano no importa y quizás no se hubiera generado tanta polémica y controversia, ¿verdad? No, yo no pienso así. Me parece que es un hito histórico que pasara eso, y eso no... la culminación fue en la casa de Sergio, pero eso fue en uno de los bufetes más grandes y poderosos del país, que es Akerman Centerfield, en la oficina de ellos, donde vivían 70 empresarios y más de 50 personas invitadas que son empresarios grandes. Entonces, ahí hubo prensa el tiempo entero. Tuviste las historias que salieron, es lo que se había un acuerdo para que dejara de pasar a la conferencia, para que las personas pudieran hablar libremente de lo que estaban, y los que querían ser citados se podían citar. Claro, y la asesoría que querían recibir y conocer un poco más de cómo funciona, ¿no?, la empresa. Y en estos días van a haber más videos que van a salir, porque se grabó la conferencia entera, y me parece que es bonito porque hay muchas cosas que son valiosas, tanto el discurso de Mike Fernández, como el discurso de Carlos Saladriga, como el discurso de Pedro Freire, como el discurso del presidente del Colegio de Abogados de la Florida. Hay una serie de empresarios que hablaron, como Tony Arguiz, que corre una de las firmas de contabilidad más grandes del país, y yo pienso que todo eso era una asesoría muy importante para estos pequeños empresarios. Congresista, ¿qué garantías, si es que las hay, de que estas personas ahora, estos micro, pequeños, medianos empresarios cubanos, sus negocios no van a ser expropiados o intervenidos como ocurrió después del triunfo de la revolución? Hay un buen chance de eso, pero existe esa posibilidad, están conscientes. Vamos a estar claros, el gobierno de Cuba puede destruir esto cuando quiera, pero el gobierno de Cuba puede meter presos disidentes, y yo ayudo a los disidentes. El gobierno de Cuba puede arrestar prensa independiente, que este canal trabaja con ellos, y sin embargo ustedes trabajan con ellos. Estos son hombres y mujeres que tienen, como decía un amigo, son leones usados, porque para hacer negocio en Cuba no es como hacer negocio aquí. ¿Usted cree que cuando el gobierno de Cuba, usted cree que es serio el gobierno de Cuba cuando dice que quiere incrementar el comercio? Yo lo que sé es que cuando me da una oportunidad para ayudar a un cubano a vivir una vida mejor, yo tengo que tomar un paso adelante, y precisamente es lo que estamos haciendo, porque ayudar a estas personas lo que da un porvenir mejor para el país, y pienso que eso es importantísimo. Congresista, permítame esta pregunta. ¿Usted representa al gobierno de Cuba en Washington? No. ¿El gobierno de Cuba le ha pedido a usted que lo represente en Washington? No. ¿Cómo se define usted? ¿Usted se define como el hombre de Washington en La Habana o el hombre de La Habana en Washington? Yo soy un cubano de Miami y me siento muy cómodo con definirme, y soy un cubano que llevo mucha de mi vida, como tú sabes, trabajando en la Fundación Nacional Cubanoamericana, en el Congreso Norteamericano, en la Comisión de Servicios Públicos, como presidente del Partido Demócrata, y muchas otras cosas que he hecho. Me siento muy cómodo con todos esos títulos porque los escogí, lo hice. Y ahora soy alguien que ayudo a la pequeña empresa en Cuba, pienso que es importantísimo, y en muchos casos ayudo a esas personas a poder forjar un mejor futuro para ellos mismos y su país. Varios puntos que ha mencionado. Primero, la Fundación Nacional Cubanoamericana. Usted empezó muy joven, y cuando se habla de la Fundación Nacional Cubanoamericana no se puede dejar de mencionar a Jorge Mascanoso, un hombre que dedicó su vida a tratar de recuperar esa Cuba y la libertad en Cuba. Usted ha dicho que usted se ha reunido con Miguel Díaz-Canel. Yo estaba en un meeting donde ha estado Díaz-Canel. El otro día creo que escuché una de sus entrevistas y le llamó presidente. ¿Cómo no se siente incómodo usted llamándole presidente a Miguel Díaz-Canel cuando no fue electo por el pueblo? No, a mí me parece que cuando uno está ahí y uno está lidiando con estos temas, uno lo hace precisamente con el respeto que tienes que usar en un meeting. Ahora, a diferencia de mucho, cuando yo estoy delante del presidente de Cuba, yo he hablado de los disidentes, yo he hablado de los presos políticos. ¿Le ha pedido que los libere? Yo les he pedido que los libere para el bien del país, para el bien del pueblo entero cubano, porque pienso que es esencial, y algunos de esas personas los conozco.
Me ha respondido y me ha respondido cosas que... O sea, le ha respondido, se ríe, le hace caso. No se ríe, es una le conversación seria y me parece que eso me lo mantengo porque es algo que yo siempre, en todas las reuniones que yo tengo con personas en Cuba, yo abogo por esas personas que yo pienso que su libertad mejora al país y esa persona estar en cárcel le hace daño al país y le hace daño al futuro del país. Congresista, después de que usted perdió su escaño en el Congreso, ¿cuántas veces ha ido a Cuba? Yo me parece que he ido unas 20 y pico veces. ¿Y con quién se reúne usted, además de Díaz-Canel? Con muchísima gente, muchos de estos emprendedores. ¿Con funcionarios y con funcionarios del gobierno? También. Yo me reúno con muchos. ¿Cuáles son los temas que discuten? Te lo acabo de decir. ¿no? Más allá de pedir la liberación de los presos políticos. De cómo mejoramos la vida económica de Cuba, cómo se puede hacer para que los cubanos puedan emprender sus negocios, cómo pueda mejorar el porvenir del pueblo cubano. Precisamente es la razón que viajo a Cuba. ¿Cómo ha sido su experiencia lidiando con el tema de la seguridad del Estado? Porque usted tiene que estar vigilado en Cuba, yo me imagino que sí. Ser parte de ese escrutinio, ¿no? Bueno, yo tengo la gran ventaja de ser un ex congresista norteamericano, de ser americano, de visitar mi embajador de los Estados Unidos cuando estoy en Cuba, y parte de la razón que yo precisamente hago eso pues, para mejorar el porvenir del cubano de a pie. Congresista, le pido que se quede conversando conmigo mucho más de todo este fenómeno que está pasando en Cuba, ahora que Cuba desde el año 2021 ha permitido las llamadas MIPYMES. Hay mucha gente que no sabe cómo funciona y cómo se puede beneficiar a través de las MIPYMES, ahora que también está dando el Departamento de Comercio licencias de exportación. Correcto. Hago una pausa de 2 minutos. En Cuba no existe un sector privado como se entiende en el mundo libre y normal. Es un régimen que tiene todos los derechos de propiedad, es un régimen que controla profundamente toda la economía, es un régimen que dirige la economía y también es un régimen que utiliza un poderoso aparato de inteligencia para no solamente impedir que exista un brote de rebeldía exitoso, sino también mantenerse en el poder. Entonces en Cuba no existe un sector privado, porque un sector privado necesita un poder judicial independiente, existe una serie de leyes que sean respetadas por todo lo que tienen que ver con el sector público, necesita transparencia en todos los asuntos del gobierno, necesita alternancia en el poder para que no exista un monopolio de recursos. Nada de eso existe en Cuba. Lo que existe en Cuba, lo que están tratando de crear es el clásico Estado totalitario permitiendo un poquito de economía de mercado para poder nutrirse. Nuestra misión es quitarle recursos a ese régimen, de privarlo de recursos para que no pueda seguir reprimiendo efectivamente al pueblo de Cuba. Y cualquier sector que ellos vayan a abrir va a ser inevitablemente para beneficio de ese mismo régimen y perpetuarse en el poder y perpetuar la tragedia del pueblo de Cuba. La forma en que existe un verdadero sector privado en Cuba, que existe libertad económica en Cuba, que existe una economía de mercado con conciencia social, es derrumbar a este régimen. Estamos muy cerca de eso. Hay que cerrar al régimen completamente de todos recursos, cerrarlo especialmente en la Unión Europea. Es la opinión de Orlando Gutiérrez, secretario de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que se opone a lo que está ocurriendo con las MIPYMES porque en su opinión beneficia, le da oxígeno a la dictadura. Sigo conversando con el congresista Joe García. ¿Qué hay en Cuba? No, mira, indudablemente ¿Hay empresa privada en Cuba han creado hace 2 años lo que es este espacio, que me parece que es un espacio importantísimo, que ha puesto un porcentaje enorme de la sociedad cubana a ganar, a hacer negocios, a mover la sociedad, a poner empleados, negocios que antes se permitían 3 empleados, ahora pueden tener hasta 100 empleados. Eso le da un porvenir. Déjame decirte, una de las cosas que tú encuentras en Cuba es que esa gente tiene una visión al futuro, miran hacia el horizonte. Estas personas que han venido aquí, algunos se quedarán, pero me parece que la abrumadora mayoría regresan a Cuba porque ven futuro, ven una manera de ayudar a su familia, sus empleados, su ciudad, y eso me parece que es importantísimo. Y esas gentes son una parte vital de esta comunidad también, porque parte de lo que ocurre aquí es que hay 19 vuelos al día. Esos vuelos no están llenos de franceses ni de americanos, están llenos de cubanos que en muchos casos van a Cuba para ayudar a su familia, y estas pymes sirven como gran parte de eso. Como tú bien sabes, parte de lo que hace cada avión que va a Cuba es llevar maletas y llevar ayuda a las personas allá y para hacer negocios allá, que me parece que son recursos que el gobierno de Cuba no puede dar, pero ellos sí lo están dando. A raíz de la apertura con Obama, hubo muchos empresarios que participaron en esa apertura, que después se decepcionaron, porque Cuba nunca les permitió esos negocios.
¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué ahora es diferente en su opinión para estos cubanoamericanos que quizás te equivocas, yo no estaba contra la apertura de Obama, yo pensé que es una de las movidas más inteligentes que ha hecho el gobierno norteamericano. Pero ¿qué ha cambiado? En ese momento hubo empresarios que se decepcionaron porque no lograron, hubo gente que venía una oportunidad de negocio en Cuba, el régimen no lo permitió, a eso me refiero. ¿Ha cambiado algo ahora? Bueno, me parece que no ha cambiado como ellos lidian con los cubanos al exterior. Si viste el otro día una entrevista que hizo Fernández de Cosío, que en esa entrevista dijo los cubanos americanos van a ser tratados como cualquier extranjero. Me parece que eso es ofensivo porque no somos extranjeros en nuestro propio país. Pero también pienso que por el otro lado han liberado este espacio en la sociedad cubana y yo lo he visto, ¿no? Yo hace menos de, no sé, 3 y pico años, 4 años que yo estaba viajando a Cuba y la realidad es que la diferencia que tú ves, en particular en este sector, Cuba está en peor condición, está sufriendo más necesidades que nunca, la infraestructura colapsando, horrible. Pero lo que te quiero decir es que en esta gente lo que tú ves es una oportunidad, ves gente fajándose para su porvenir, luchando por su espacio en Cuba, creando oportunidades para otras personas. Y lo ves, lo viste aquí con alguna de esta gente cuando se entrevistaron, que lo que tú te sentías es orgullo, porque déjame decirte, hacer negocios, ser emprendedor en ninguna sociedad es fácil, no, siempre es fácil el que no lo hace, pero los emprendedores se merecen mucho crédito, personas como Mike Fernández, Sergio Pino, Carlos Saladría, que son emprendedores y capitanes de industria. Pero la realidad es que eso también en Cuba no solamente tienes que ser emprendedor, porque tienes que ser emprendedor en unas condiciones muy, muy difíciles. Y esta gente, como dice un amigo mío, son leones tusados, pero ahí están luchando. Y ese espacio que luchan me parece que es bueno para todo el pueblo de Cuba. Claro, el pueblo quiere salir adelante. Ahora, la controversia tiene 2 patas, ¿no? Como digo yo, 2 ramificaciones. Una, cuando dicen que de alguna manera el gobierno se va a beneficiar porque ellos tendrían que canalizar todo a través del gobierno, las MIPYMES. Hay un porcentaje que me imagino se queda Cuba con eso, como estamos aquí también en los Estados Unidos, que tenemos que pagar taxes y el que tiene un negocio también tiene que pagar. Esa es otra parte. Y la otra, la desconfianza que se genera porque, como dijo usted hace poco, bueno, sí, a lo mejor entre esos empresarios que vinieron hay algún infiltrado, algún miembro de la seguridad de Estado, no sabemos, ¿no? Como dice usted, ¿no le preocupa eso? Eso tiene que ponerse a un lado. ¿Cuántos disidentes que tú y yo hemos ayudado? Respóndame la pregunta. No, pero es que te estoy respondiendo la pregunta. Nosotros ayudamos disidentes, nosotros no sabemos quiénes son. En muchos casos hemos encontrado que son de seguridad del Estado cuando llega algo. Los seguimos ayudando. Si estamos ayudando de buena fe, estamos ayudando de buena fe. Y obviamente eso es una realidad, pero esa pequeña ayuda que hayan cogido se benefició mucho más gente. Porque déjame decirte, cuando tú mandas... No sé, tú mandas un jamón para Cuba, ese es un chofer que lo recoge en el puerto, otro que hace la distribución, otro que lo mantiene, otro que hace la colección. Y hay una cadena de personas que están dentro de ese sistema. Que se están beneficiando. Que se están beneficiando, que tienen un trabajo privado, que están ganando dólares, que quiere decir que están viviendo una vida mejor y están creando un porvenir para su familia mejor. Ahora, es cierto que hace muchos años que no voy a Cuba porque 3 veces el régimen me negó la entrada, nunca más he ido. Las MIPYMES, que cuando hablan con el tema del control de los precios, ¿no? Es cierto que están vendiendo y sus productos son extremadamente caros, que el pueblo no tiene acceso a eso porque es imposible pagarlo. No, en muchos casos los productos son caros, pero... Aquí regalan la comida en el supermercado. Pero es comparable lo que está pasando en Cuba con este negocio a como indudablemente, porque las condiciones de Cuba son mucho más difíciles. La capacidad de importar las cosas es mucho más difícil. Las capacidades financieras son mucho más difíciles. Eso le incrementa el costo. Y la devaluación del peso cubano es horrenda. Pero de nuevo, si tú te estás comiendo un bistec en Miami y tú te sientes cómodo que tu mamá no pueda comer un bistec en Cuba y tú tienes la capacidad de darse, se lo da. Y la realidad es que hemos visto, particularmente en el último año, como algunas cosas que estaban carísimas han empezado a bajar precisamente por competencia, porque hay abundancia de esas cosas, porque la gente lo está mandando para ayudar a su familia. Congresista, otra cosa que sucedió durante Obama, recuerdo que el gobierno cubano de alguna manera como que empezó a motivar a cubanoamericanos empresarios a que se repatriaran. Y ¿El gobierno, perdón? Cubano. Ajá. Y estuvo el caso de Saúl Berental, que se repatrió. Él quería ser el primer empresario que con 100% dinero estadounidense podía poner una empresa allí para ensamblar tractores y no pudo poner ese negocio. ¿Usted le recomienda a un cubano americano que se repatrie? No, yo no recomiendo que el cubano americano haga nada. Y el cubano americano está libre para decir, pero hablaste de Saúl porque no quiero dejar. Era un gran amigo mío, murió hace poco, era un hombre que yo quería mucho y me parece que en muchos sentidos
logró parte de lo que quiso él. Él abrió un hostal para ayudar la comunidad hebrea en Cuba, y era un gran cubano que quería mucho Cuba y estaba tratando de encontrar el espacio y cómo ayudarlo. El otro día me reuní con... Pero no pudo hacer el negocio que quería, ¿no? Porque no se lo permitieron finalmente. Le hicieron 20 trabas que no hicieron, pero también hizo algunos negocios que sí le funcionaron. Claro, pequeños negocios, no ese negocio que él quería de poner una fábrica para ensamblar. Correcto, no lo logró hacer. No lo logró, o sea, pero se burló de él, en su opinión. Bueno, a mí me parece que lo pudieron haber tratado mucho mejor, y yo hablaba con Saúl mucho de eso, pero fíjate, Saúl tenía una filosofía posiblemente hasta más optimista que la mía. Saúl decía, mira, todo lo que yo haga para mejorar el pueblo de Cuba, todo lo que yo haga para ayudar a un cubano, vale la pena el esfuerzo, aunque me digan que no, pero lo esfuerzo a decir que no. El destino de Cuba, en muchos sentidos, lo pueden determinar el gobierno de Cuba, pero no va a ser por lo que yo haga, es por lo que ellos no me dejan hacer, y yo voy a seguir tratando, y en eso fue un luchador enorme que yo de verdad en muchos sentidos le cogí inspiración, porque yo lo veía trabajar, y multimillonario, no tenía que hacerlo, tenía una familia bella. El otro día, por ejemplo, nada más que hablando de Saúl, me llamó el hijo y la hija que están tratando de poner una fundación que ayude precisamente a incubar pequeños negocios en Cuba en memoria de su padre, y me parece que es algo muy bonito, y le ofrecí ayudarlo como yo pudiera. Congresista Joe García, muchísimas gracias por venir al programa y muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer estar contigo, Gloria.